Continuamos con más, son las 9:18 de la mañana y este viernes pues para nosotros es importante también hablar del cuidado de las mascotas y recibir a nuestro buen amigo, el doctor Kevin Cuellar. Bienvenido. Hola, buenos veterinario. días. Gracias nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Por la invitación. Muy bien, muy bien. Siempre Mire, trabajando y muchas cosas que hacer. Y con un tema, Gina, que la verdad que es bien delicadito y debemos de conocer mucho los que somos propietarios de mascotas, y es las infecciones que se le puede generar en los oíditos. Sí, es uno de los casos clásicos en toda la consulta. Sí. Cuando hablamos de piel y de oídos, es casi un 90% de la consulta en el año, por así decir, en la clínica veterinaria. Bien, ese tema es muy amplio. Hay diferentes causas y quizá la más común que los televidentes probablemente la han sufrido, o algunos tal vez la están padeciendo con su mascota, es que precisamente se da cuando uno lo baña. Puede haber una pequeña introducción de 1 o 2 gotitas de agua o de jabón, de champú, cualquier cosa que le entre al oído de la mascota, y eso ya es clásico que va a haber una infección. De problema, Tal vez no una infección directamente bacteriana en un inicio, sino que puede ser por hongo, causada por la misma humedad. Entonces, ese hongo obviamente se propaga dentro del meato auditivo, del orificio, por así decirlo, en donde genera las condiciones necesarias para que otra bacteria de secundaria genere más infección, y a ese nos da un olor característico que las personas lo sufren, que puede ser que el animalito llegue y se siente un olor como a queso rancio. Entonces la rancidez, eso es clásico de que hay una infección meramente en el oído medio generalmente, no tanto en el oído externo, porque el oído externo nosotros lo podemos ver y ¿se puede limpiar? Se puede limpiar perfectamente con un algodoncito, una gasa, y lo vamos curando, por así decirlo. Pero ya del oído medio al oído interno ya es un caso bien delicado, en donde el animal puede llegar a perder el equilibrio. Eso es también clásico. Igual que nosotros. Igual. Cuando te afecta el oído, ¿sí? Así es. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer al ver ese tipo de afección en el animal, llevar a la consulta a la mascota, ya sea el perro, el gato. Generalmente eso se da en perros. En el gato casi no lo vemos, pero igual es común también ver infecciones en el gato. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos gato, pero no tenemos la acuciosidad de estar limpiando constantemente. Son más ariscos. Así es. Entonces casi no se deja. Dice las personas, no, es que dice que mi gato no se deja. Lo quiero agarrar y le toco las orejas y se me va. Entonces hay que llevarlo siempre al veterinario a que se le haga una pequeña limpieza, porque si no se hace, esa suciedad, ese polvo que se va acumulando en las vellosidades del pabellón de la oreja puede generar una infección en segundo plano. ¿Hay razas que son tal vez más propensas a las infecciones? Sí, generalmente por anatomía. Sí, la anatomía del pabellón de la oreja. La oreja caída, ¿verdad? Están los cockers, están los beagles. Entonces, eso cuesta llegar a controlar una infección. Es una guerra, casi como lo hablábamos en otros programas, la guerra contra la garrapata, contra las pulgas. Pues algo así es similar. Ahora, aparte del olor que se puede generar, hay otro signo que nos puede llamar la atención para poder identificar, tal vez que ellos se rasquen mucho en esa área o enrojecimiento. Muchos se rascan, hay enrojecimiento, algunas veces hay sangrado. Nosotros podemos ver que hay puntitos de sangre y uno dice, ¿por qué está sangrando? Y lo vemos. Lo vemos que generalmente cuando se rasca en las noches, es casi seguro que puede haber un problema de ácaros también dentro del pabellón de la oreja, dentro del oído. ¿Por qué? Porque los ácaros casi siempre aprovechan ¿cómo lo puedo decir? La actividad física del animal mucho más lenta, y eso se hace en la noche. Cuando el animal está más tranquilo es cuando el animal puede percibir o sentir los movimientos de esos ácaros, y por eso es que se rasca, le pica, porque ya los ácaros están tunelizando la piel interna o todo lo que recubre el oído. Entonces eso es clásico de que casi siempre van a haber ácaros. También hay que combatir ácaros, infecciones bacterianas e infecciones causadas por hongos. Son los tres afecciones, así es, que nos pueden estar dañando el oído. Y de igual manera,
cuando es problema de hongos, claro, siempre les recomiendo a las personas llevarlo a la clínica y tomar muestras, es decir, sacar una muestra, el clínico lo tiene que hacer, analizarlo en el laboratorio, ya sea dentro del consultorio o llevarlo a un laboratorio externo, pero determinar en sí cuál es la afección, cuál es la causa, porque muchas veces, como antes lo estaba diciendo el doctor que estuvo antes acá hoy en la mañana, decía de los antibióticos, y casi siempre nosotros así medicamos a los animales. Decimos, démosle un antibiótico porque hay una infección en el oído, pero no sabemos si la infección es a causa de un hongo. Entonces no le estamos haciendo nada y lejos de eso dañamos otros órganos del animal. El estómago puede ser muy fuerte también. Así ¿verdad? es. Entonces hay medicinas que para nosotros son perfectas, nos quitan los dolores, pero a ellos les puede dar una gastritis, una úlcera gástrica. Entonces todo eso hay que evitar. Es mejor llevarlo al veterinario, analizar la causa que lo está provocando esa infección y poderla combatir. Probablemente no necesite algo tomado, sino que solo tópico, tratar directamente el oído o los oídos. Fíjate qué interesante. A nivel de medicina, doctor, si es muy cachorrito, de pronto no se le puede dar un tratamiento como a los perros adultos. ¿Cómo funciona? Porque yo he visto mucho cachorrito recién nacido que pues sí están mucho más débiles, de pronto la gente no se preocupa por sus vacunas. ¿Qué cuidados especiales hay que tener para prevenir en cachorritos? Bien, como el cachorrito generalmente uno lo cuida en la casa, casi no le está llevando del veterinario, precisamente por eso, porque no tiene todo el control de vacuna y puede contaminarse con otros animales adultos. Entonces, lo mejor quizás cuando lo estamos bañando, es que ahí es donde generalmente se da. La persona dice, no, yo lo voy a bañar, pero no tiene ese cuidado de poner un taponcito de algodón seco, pequeño, no tampoco tan grande, o mucho más pequeño de lo normal y puede quedar ahí, ¿verdad? Entonces uno tiene que calcular, a manera que si accidentalmente se nos va una gotita, pero ahí queda, no entra esa gotita. Y a la hora de secar, por así decir, el pabellón de la oreja, se recomienda un algodón húmedo con alcohol. ¿Por qué con alcohol? Porque el alcohol se evapora mucho más rápido y extrae cualquier humedad, agua que pueda haber quedado ahí. Entonces eso es la recomendación básica que se le da a las personas cuando tienen cachorritos. Hisopos no, ¿verdad? Hisopo no, nunca usar hisopo, sino que un algodón que nosotros lo podamos manipular con nuestros dedos, porque el hisopo accidentalmente puede hacer que dañemos algo ahí y podemos lo que pasa causar una sordera. El hisopo se acostumbra, la gente retira lo que ve superficial, pero tiene la inquietud de introducirlo un poco más. Así es. Entonces puede ser peligroso. Ese enrojecimiento que podemos causar, eso también debilita la piel interna y puede ser por así decir, el ambiente propicio para que se nos propague alguna infección bacteriana. Eso también hay que tener mucho cuidado a no dañar la piel, ¿verdad?, del pabellón de la oreja, el pabellón interno. Igual, como decía Gina, anatómicamente, las orejas que están caídas, que van hacia abajo, cuando tenemos una infección de ese tipo se recomienda, en la clínica se le da el tratamiento tópico, se le recomiendan gotitas, pero se recomienda tener por lo menos la mayor parte del tiempo hacia arriba de estas orejas, se les ponen unas prótesis para que el aire nos ayude también a no permitir que las bacterias se nos puedan propagar. Eso es algo, en la técnica se hace, porque hay bacterias anaeróbicas que pueden crecer sin oxígeno. Entonces, al tener contacto con oxígeno, se mueren. Entonces, podemos llevar ese tipo de controles. Igual, y a las personas se les recomienda que no descuidarse. Al ver los primeros signos, que el animal se rasca, obviamente no le podemos determinar que le pica internamente, pero nosotros decimos, no tiene pulga, no tiene garrapata. Lo revisas. Uno se revisa y dice, bueno, no tiene nada, llevémoslo al control. Y para eso hay equipos necesarios, hay un otoscopio, profundizamos la visión del pabellón de la oreja, el oído medio, podemos ver que ahí hay una infección, entonces se empieza el tratamiento lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque algunas veces se da el caso, yo tuve un caso hace unos 2 años, que tuve que perforar todo el meato del oído y dejarlo, por así decir, recto. Todas las cavernas, por así decir, que puede tener el oído, se perdieron. ¿Por qué? Porque ya había afectado el oído interno, puede afectar el cerebro del animal, entonces
y ahí hay que perforar parte del cráneo, por así decirlo. Ay, no, sí, no, qué dolor. Miren, de verdad que debemos de ser muy responsables. Bastante y cuidar responsables. las orejitas, los oíditos de nuestras mascotas. Agradecemos al doctor Kevin Cuellar que nos haya acompañado esta mañana, orientarnos acerca de este tema, y su contacto aparece ahí en pantalla para que usted lo busque en Facebook como Servicios Veterinarios S.A. y también su teléfono para que usted se pueda contactar con él. Así es. Claro que sí, muy buenos Gracias. consejos, doctor. Feliz fin de semana. Igualmente para ustedes y para todos los televidentes, que la pasen bien. Bendiciones a todos. Que le pase bonito, Kevin. Y nosotros, pues tenemos a un gran amigo en casa. Ya nos reímos un poquito con él, pero hoy vamos a disfrutar de su buena música y de toda su banda. Señores, René Douzo y su banda Láser.